Y bien, la muerte por aparente suicidio de la ciclista neozelandesa Olivia Podmore ha convulsionado al mundo deportivo. Después de los retiros de la tenista japonesa Naomi Osaka en el torneo Roland Garros a principios de junio y de la gran gimnasta Simone Biles en las Olimpiadas de Tokio, se reabre de forma trágica el debate sobre la salud mental de los atletas. Hay un documental muy interesante sobre ese tema. Recibimos a nuestro estimado doctor Mario Sánchez, con quien hablaremos ampliamente de este tema. Mario, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Mario, esta situación que hemos visto en los últimos meses con relación a la salud mental de los atletas, ¿qué puede estar pasando para que gente tan exitosa, con un nivel tan alto, competitivo, una se retire del tenis, la otra diga hasta aquí, ya no quiero hacerlo más, y en el caso ya extremo de la ciclista Olivia Podmore, pues hasta un aparente suicidio? Todo esto tiene que ver con salud mental, las tres cosas. Sí, me parece que todo esto tiene que ver con salud mental y todo esto tiene que ver también con la actualidad un poco. Tal vez el primer, hay varias cosas, es el viejo credo de mens sana in corpore, no sé si ustedes lo habían escuchado alguna vez, la gente que fue al YMCA lo conoce, claro. Es seguramente algo que ponemos en duda, claro, sobre todo la gente que tiene una cierta edad, le iba a decir, pero no lo quise decir, mi estimado, pero yo en todo caso me acuerdo bien, YMCA decía mens sana in corpore sano. Aparentemente no era tan cierto, en todo caso no totalmente. Uno puede preguntarse, ¿hacer deporte da una sensación de salud? ¿Da realmente un poco de salud? Seguramente podríamos responder que sí. En cambio, pensarlo al revés y decir, ¿la salud depende del deporte? Seguramente no. Vamos a ver inclusive que en muchos casos y para muchas personas, el deporte hasta puede llegar a ser una manera de encubrir un pequeño disfuncionamiento, una pequeña falla a nivel de la salud mental. Pero en todo caso, el primero de los elementos que a mí me choqueó en estos juegos fue tal vez la reacción de una mujer que nada, una nadadora argentina, que cortó absolutamente todos sus lazos con la red, por una simple razón y una única razón, que es el totalitarismo de la crítica que se le vino encima simplemente porque no ganó una prueba para la cual... lo que está pasando actualmente es, a partir del tema de Internet, a partir del tema de Instagram, a partir del tema de que las redes, es que esta gente está en conexión con su público y que su público en algunas situaciones puede convertirse en un juez mucho más duro que el que ellos mismos tienen dentro de la cabeza. De manera general, el deportista es alguien que que conoce al psicólogo o que conoce la psicología tratando de lograr una hazaña. Esto es lo que el psicólogo clásicamente ayudaba a hacer al deportista, era olvidar su cabeza. Había un filósofo francés y un gran erudito que decía que el espíritu, la cabeza, la mente era el límite del cuerpo y que el cuerpo era el límite de la cabeza. Efectivamente, en esta lucha están estos hombres que tratan de hacer cosas con el cuerpo que son totalmente extraordinarias y que conllevan una cierta fuerza mental, pero que tienen el riesgo de que en cuanto a la parte mental esté un poco dudosa, esté un poco crítica hacia el mismo, todo puede desmoronarse. Lo que estamos viendo últimamente es gente, son jóvenes, sobre todo jóvenes atletas, que están reaccionando, dándose cuenta del sufrimiento que están encubriendo y que podrían encubrir con más deporte y más esto y más éxitos y que no logran llegar a ese punto y que prefieren efectivamente detenerse, algunos con más inteligencia, otros desgraciadamente como el caso de esta muchacha que termina quitándose la vida. ¿Tiene algo que ver? ¿La pandemia atiza estos temas en los atletas? No, yo creo que la pandemia con respecto a estos juegos particularmente los dejó sin entrenamiento, los dejó sin poder salir, en algunos países más, en otros países menos, pero de manera general
A ver, la gran mayor parte de estos atletas son niños hiperkinéticos, son niños que no paraban de correr, son niños que no paraban de hacer deporte, son niños que la madre termina enviando al deporte porque es ahí donde se sienten más libres. Entonces, a estos niños quitarles ese espacio es algo tan pernicioso que el Estado francés, por ejemplo, estableció que aún para los adultos hiperkinéticos, a los adultos que tienen déficit de atención y que tienen ese tipo de diagnósticos, a esos les permitían salir de su casa aun cuando estaban en la fase de restringir movimiento más impresionante. Es gente que necesita movimiento, que necesita estar entrenada, que necesita, y por otra parte, de todas maneras, lo que ellos quieren lograr con el cuerpo, lo que tienen que lograr para estar al nivel de lo que el atletismo impone, necesita que estén totalmente sobreentrenados. No se trata de hacer deporte, se trata de lograr hazañas cotidianamente, hazañas que están totalmente fuera del alcance de nosotros, de todos nosotros. Eso supone que tienen que tener una frecuencia de trabajo y una frecuencia de contener la cosa mental, una fuerza para contener esa cosa mental. Imagínense lo que es jugar al tenis delante de 5.000 personas o 10.000 personas que lo están mirando, que están gritando, que gritan por el uno, que gritan por el otro, que la misma pelota que vuela pegan un grito, reaccionan. Nada más que mantener simplemente la concentración en esa situación es un ejercicio sostenible. Doctor, le comentaba, más allá de la experiencia lamentable esta que nos ha esbozado Miralba con las deportistas, el suicidio, unas que dejan de competir, ya habíamos visto también reacciones de un nadador estadounidense multimedallista que decía yo sé por lo que está pasando esta deportista estadounidense. Evidentemente no se puede circunscribir solo al tema de la pandemia, todas estas situaciones y reacciones que tienen estos jóvenes deportistas, pero lo que sí de alguna manera se ha hecho evidente es que la salud mental en general de la población se ha visto de alguna manera afectada o compelida o lastimada en medio de toda esta pandemia, según psicólogos que veo en la prensa que claman porque haya una mayor atención a las personas, ancianos sobre todo, que no tienen otra escapatoria, que han estado un poquito confinados, etcétera, etcétera, que se les ha roto su rutina. A las personas mayores, a la vez que se le cambia la rutina, también los descoloca un poco en la vida. ¿Cómo recuperar esa salud mental si usted considera que de alguna manera ha sido lastimada con este cambio tan radical en la vida del ser humano? Yo le diría, la salud mental, dentro de la salud mental, la estabilidad mental. Y la estabilidad mental depende de un sinnúmero de pequeñísimos gestos, desde poder ir al cine, caminar hasta la esquina con algún familiar simplemente para pasar un momento en la tarde, moverse en la calle, ver rostros. Yo creo que conté en algún momento aquí en la antena o fuera de la antena. Un día yo estaba, cuando comenzó la pandemia, estaba en un hotel y una niñita de 3 años corrió hacia mí como si me conociese y yo no entendía por qué. Y evidentemente la tomé en mis brazos y no entendía qué le pasaba muy bien. Y el padre vino y me dijo, es la primera persona que ve sin mascarilla desde hace no sé cuántos días. Entonces, claro, poder volver, lo que pasa al ser humano, de esas pequeñísimas pero imprescindibles señales miméticas cotidianas, poder atravesar, poder hacer esto, poder hacer lo otro, que se van integrando y es una máquina de integrar novedades el ser humano, ¿no es cierto? Cuando usted le quita esas novedades, como lo hicimos aquí, muy de repente, o cuando le agrega otras, el cuenteo de los muertos, el cuenteo de las contaminaciones, la incertidumbre sobre las vacunas, no las vacunas, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que no iba a pasar, y lo que sigue pasando, y la variante, y la delta, y la beta, y la alfa. Entonces, permanentemente estamos cambiando un escenario que
que no dan ningún punto, ¿cómo decirle?, familiar al cual usted pueda volver para que su cabeza se apague y se vuelva a reubicar. Si usted lo mira, por ejemplo, en lo que es un avión, en el avión le dan de comer no porque se inquieten de que usted tenga hambre o no, pero para que se quede quieto y no se mueva, para que mastique y no piense, y para que haga algo familiar. Mira una película y come. Son cosas muy familiares, que a uno lo serenan, lo ponen en un lugar en el cual uno se reconoce muy fácilmente. Todo lo que ha pasado en este último año y medio es que nos están sacando el suelo por debajo de los pies permanentemente, desde todo punto de vista, haciendo aparecer la muerte donde no estaba, haciendo aparecer el riesgo de la contaminación donde no estaba. Entonces, ahora, pensar, entre usted y yo tendría que pensar que lo que pasó con los atletas tiene que ver con eso. Yo le diría, el deporte es también una máquina a encubrir ciertos dolores que estos atletas encubren con dolor. Hoy se ve más, efectivamente, porque las cosas están muy cambiadas. Yo atribuiría lo que está pasando más al tema del Internet y la gran fuerza que está tomando en los últimos años, y al hecho de que efectivamente estamos todos muy altamente perturbados, con una realidad que no para de cambiar y que no, ¿cómo decirlo?, de una semana en otra nos cambian cada vez el fondo de pantalla todo el tiempo. Nos cambian el fondo de pantalla. Las redes. Mario, en varias ocasiones, y mira que lo tocamos de manera colateral, pero salen en diferentes conversaciones que tenemos sobre ese tema de salud mental. ¿Es realmente tan abrumador para un ser humano recibir una avalancha, así sea, de halagos como de críticas? ¿Qué tanto impacta algo que no es tangible? Porque la persona que te lo está diciendo, tú no la conoces, no está frente a ti, no está ahí. ¿Es real ese impacto? A mí me gustaría que ustedes me lo digan, porque ustedes reciben eso casi cotidianamente, seguramente muchos halagos, pero muy a menudo o de vez en cuando críticas, a veces grupales, a veces una por aquí, una por allá, pero ustedes tres miden seguramente clínicamente mejor que yo la exposición ante la cual una persona se queda sujeta cuando de una cierta manera confía de ida en el aporte que hace, confía en este tipo de aparatos, y cuán desvalida se encuentra cuando del otro lado surge la violencia. Me gustaría que su comentario sea más, me parece que es más el comentario que ustedes tienen de eso, es más rico que el que yo puedo dar. Yo puedo dar una opinión de profesional, pero ustedes saben lo difícil que eso es.